En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Solía conducirlo al interior del desierto, llegando hasta el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le manifestó en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo Moisés: voy a acercarme a comprobar esta visión prodigiosa, ¿por qué no se consume la zarza? Vio el Señor que Moisés se acercaba a mirar y lo llamó de entre la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. He observado la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para librarlos del poder de Egipto y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y espaciosa. Así es, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión a que los egipcios los someten. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Este texto entendemos que es el acta fundacional del pueblo de Israel, porque los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob solo toman conciencia de pueblo cuando tienen una experiencia de libertad. Hasta entonces eran un clan, hasta entonces eran una familia grande. Sin embargo, ellos toman la identidad del pueblo elegido de Dios, además de un Dios personal, no el Dios de una tierra, no el Dios de una fuerza de la naturaleza, sino un Dios de una persona, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando el Señor se presenta ofreciendo el regalo y el don de la libertad. Por tanto, la libertad es el espacio donde el ser humano se encuentra con Dios. La libertad es el fruto del encuentro con Dios, porque ese encuentro hace nacer la libertad humana y nos define como tales. Lo que nos diferencia del resto de la creación, de los seres inertes e incluso de los seres vivos, es que somos libres. Y esa libertad es la puerta del amor. Esa libertad es la capacidad que nos hace crecer. Esa libertad es la que nos hace capaces de acoger toda la gracia de Dios, todo el amor de Dios, para después que ese amor se posesione de nuestra vida, de nuestra historia, y dejemos que la historia que Dios quiere para nosotros sea real y sea verdad en cada uno. Por tanto, al comienzo de estos ejercicios, en la primera plática, pedimos al Señor que nos conceda el don de que estos ejercicios sean un encuentro liberador, con esa libertad interior que todos necesitamos, con esa libertad interior que nos hace ser nosotros mismos. Hablábamos ayer del texto de Benedicto XVI cuando decía: solo la mirada de Cristo devuelve al hombre su verdadera identidad. Y por tanto, este encuentro que vamos a tener, que ya estamos teniendo con Jesucristo, con nuestro Dios, es la fuente, es el origen de mi identidad, porque es la fuente y es el origen de mi libertad. Ahora bien, los peligros de la libertad no están fuera de nosotros. Se puede entender la libertad, y ustedes aquí pues han conocido muy bien durante años pues cómo ha habido diferentes teologías de la libertad o de la liberación que la entendieron en algún momento incluso en clave política. Yo no voy por ahí, yo de eso no entiendo. Yo voy más bien a la libertad que
que existe en el corazón. Porque los peores opresores, los peores tiranos, el Egipto que nos somete, no es las cosas o las personas que están fuera de nosotros, sino que el pecado original es la fuente más grande de pérdida de libertad, es la fuente más grande de opresión interior. Por tanto, en esta mañana le pedimos luz al Espíritu Santo para que Él nos conceda mirar y comprender cuáles son nuestras esclavitudes interiores. ¿Qué tiranos hay dentro de nuestro corazón que todavía nos atan, que todavía nos dominan, que todavía no nos dejan ser nosotros mismos y de los cuales tenemos una profunda necesidad, una verdadera necesidad de salvación? Cristo es mi Salvador porque me salva. ¿Pero de qué me salva? ¿De quién me salva? ¿De quién necesito ser salvado? Porque la gran tragedia del pueblo de Israel, especialmente de los fariseos, expertos en la ley, de los saduceos, de los escribas, es que ellos se salvaban solos. Eran los propios autores de su salvación. Ellos, con cumplir la ley, creían que estaban salvados. Este fue el gran error del fariseísmo, construir una religión en la que cada uno era el autor de su propia salvación. Sí, Dios era la excusa, pero en el fondo hacían una construcción legalista y moralista tan profunda que decían: si soy bueno y hago cosas buenas, yo me salvaré. Esto todavía lo dicen muchas personas, por desgracia. Yo me voy a salvar si soy bueno y hago cosas buenas. Si soy malo y hago cosas malas, Dios me condenará. ¿Veis cómo cambia el término? Y esto es una cosa que desde pequeñitos, por desgracia, se nos ha enseñado. Si soy bueno y hago cosas buenas, yo me salvo, porque he sido bueno. Si soy malo y hago cosas malas, Dios me condena, porque he sido malo. Y eso no es real, esta frase, ¿eh? Si soy bueno y hago cosas buenas, Dios me salva, no yo. Cristo murió en la cruz para salvarme, luego lo veremos. El único autor de la salvación del hombre es Cristo. Si soy malo y hago cosas malas, Dios también me salva. Evidentemente, porque Él ha venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores, entre los cuales yo estoy el primero. Y cuentan la anécdota de un cura. Yo se la escuché a un padre predicador que se murió, como todos los curas que nos tenemos que morir. Eso es un hecho, ¿no? Es lo único seguro que tenemos en la vida. Hay muchas incertidumbres de futuro. La única seguridad es que nos vamos a morir. No siento que el Señor llegue antes en la parusía, pero todo puede ser. Que cuanto antes sea, mejor, la verdad. Ya puestos a que sea cuanto antes. Si fuera hoy, mejor que mañana. Y este cura se muere y llega a la puerta del cielo. Entended que es un cuento. Y estaba San Pedro con las llaves para abrir o no abrir. Llama, San Pedro pregunta: ¿quién eres? Pues yo soy una persona que vengo de la tierra, me acabo de morir y quiero salvarme. Y dice: para salvarse hacen falta 1000 puntos. Vamos a empezar. A ver, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Dice: soy sacerdote. Dice San Pedro: 1 punto. Se quedó desconcertado. Soy sacerdote y además yo me entregué al sacerdocio trabajando especialmente con la gente más enferma, con aquellos que tenían enfermedades contagiosas, y yo iba con ellos y no me daba miedo. 2 puntos, llevas 3. Y además atendí a mi madre hasta el último momento, la cuidé, la lavaba, la vestía, le daba de comer cuando fue anciana hasta el... 1 punto más, llevas 4 puntos. Y así el pobre empezó a contar todas sus hazañas, todos sus méritos, toda su quehacer, ¿no? Hasta el final consiguió 6,5 puntos. Y dice San Pedro: ¿no tienes más que decir? ¿No tienes más que contar? Dice: pues como no sea por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, yo no me salvo. Dice: 1000 puntos. Acabas de entenderlo. Evidentemente, esta anécdota, que es un cuento que enseña que solo los méritos de Jesucristo nos salvan y que no somos autores de nuestra propia salvación, nos tiene que llevar a 2 cosas. 1, a implorar, a gritar, a clamar desde lo hondo a ti grito: Señor, escucha mi voz, te necesito. Soy un pobre indigente que extiende cada día la mano, un mendigo que suplica tu misericordia y tu salvación, porque estoy lleno de pobrezas. Y en segundo lugar, a comprender que a Dios no se le conquista, Dios se le acoge. Esto, que puede parecer una frase muy simple, es de algún modo la esencia del mensaje de Jesús de Nazaret.
A Dios no se le compra con las obras. A Dios no se le convence de lo buenos que somos. A Dios se le acoge. Acoger la salvación de Dios. Solo los pobres pueden acoger esa salvación. Solo los indigentes, los necesitados, los tullidos, los enfermos, los leprosos, las prostitutas, los publicanos, esos eran los que acogían el mensaje de Jesús. Los ricos, es decir, los que estaban llenos de riquezas espirituales, los que se creían que eran alguien, los que estaban por encima de los demás, eran incapaces de acoger el reino de los cielos. Y tal vez nosotros hayamos ido acumulando riquezas personales, no las materiales, no la plata, no los bienes de consumo, no me refiero a eso, sino que se nos va metiendo en el corazón riquezas perniciosas. Soy sacerdote, soy párroco, o vicario parroquial, que por cualquier cosa te puede dar la vanidad, o capellán, y además sé 2 idiomas, y trabajo, y eso uno va como diciendo, como ese fariseo que subía ahora al templo, te doy gracias, Señor, porque no soy como esta pobre gente que no sabe ni rezar el Padre Nuestro, ni sabe rezar un rosario, que hacen esas procesiones, lo comentábamos anoche. De hecho, el Padre Miguel y yo fuimos el primer día que estuvimos en Lima a una iglesia, no voy a decir cuál, muy, muy bonita, y mientras que estaban en misa mayor, otros estaban haciendo una procesión dentro de la iglesia, otros estaban haciendo otra procesión diferente, también entraban por una puerta y salían por la otra, una cosa como muy popular, muy bonita, la verdad, con una piedad y una fe muy sincera, ¿no? Que a lo mejor incluso podemos decir, no, esta gente no sabe nada, y ponernos por encima. Y por tanto tenemos que tener mucho cuidado. Comenzar estos ejercicios recordando que tenemos necesidad de salvación, que somos pobres, que estamos en Egipto y que el Señor quiere liberarnos, quiere darnos la libertad verdadera, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el motivo por el cual hemos venido aquí, para ser liberados interiormente de todos los opresores. Yo siempre cuento que yo la primera vez que fui al seminario, el profesor de introducción al cristianismo, introducción a la Biblia, nos dijo, hagan ustedes un trabajo sobre qué dice la Biblia acerca de los ateos o de los agnósticos. No soy muy mayor, pero algo mayor soy. Y entonces, en aquella época no había ordenadores, pero había unos libros que se llamaban las concordancias. ¿Recuerdan? Y entonces en esas concordancias había que buscar cuántas veces aparecía una palabra concreta en la Biblia y en qué textos. Fuimos todos a las concordancias, teníamos que hacer el trabajo, y para gran desolación nuestra, la palabra ateo y la palabra agnóstico no aparecía ni una sola vez en la Sagrada Escritura. Es curioso. Volvimos a la semana siguiente, todos decepcionados, diciéndole al profesor, pues no hemos sabido hacer el trabajo. Y nos dijo, esta es la primera gran enseñanza que yo les quisiera transmitir en esta clase. Para Dios no hay ateos, para Dios no hay agnósticos. Todo lo que nosotros llamamos ateos o agnósticos, la Biblia los llama idólatras, es decir, los seguidores de los ídolos. Cuando Israel llega a Canaán, se encuentra con diferentes pueblos que adoran al ídolo fertilidad, o al ídolo Baal, o a diferentes dioses, dioses que eran cosas de la tierra, cuando precisamente la fe de Israel era que Dios es completamente otro, completamente diferente. Y por eso hoy vamos a mirar si tal vez no se nos haya pegado, igual que se pega el catarro cuando estás con una persona acatarrada, igual que se pega esos virus que andan por el aire cuando hay... Si a nosotros, sin querer, se nos ha podido meter en el corazón un poquito de idolatría, y sin querer, sin darnos cuenta, servimos a señores o adoramos a señores que no son el único Señor, con mayúscula, el Señor de los señores. Y por eso, a lo mejor, hoy podemos mirar si se nos ha metido en el corazón, y voy a poner algún botón de muestra que nos pueda ayudar, o que me ayude a mí a explicarme a qué me refiero con esto. Esos pequeños ídolos que se nos han metido en el corazón. Por ejemplo, el ídolo comodidad. A veces, sin querer, buscamos nuestra propia comodidad, el cuidarnos excesivamente, el estar muy pendientes de nosotros mismos, no solamente la comodidad material, la comodidad, por ejemplo, espiritual, de no implicarnos más, de no arriesgarnos más, de no apostar más, de no implicarnos más con la causa de Jesucristo. No olvidemos que la esencia de la fe es ese sal de tu tierra que escuchó Abraham.
Y a veces no queremos salir de la tierra en la que nos encontramos porque es muy cómoda y estamos muy bien. El ídolo, por ejemplo, seguridad. Y así todos buscamos tener unas ciertas seguridades que nos garanticen un poquito el bienestar de futuro. El ídolo, por ejemplo, del qué dirán, de la imagen que estoy dando a los demás, que tantas veces nos esclaviza. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir el obispo? ¿Qué va a decir el vicario? ¿Qué va a decir el párroco? ¿O qué va a decir el vicario parroquial si me ve que soy así? ¿O si se dan cuenta que actúo de este modo? Este ídolo se llama respetos humanos. Y a veces respetamos más lo que piensan los hombres que lo que piensa el mismo Dios de nosotros. El ídolo, por ejemplo, del activismo. Somos tan trabajadores, somos tan celosos, somos tan buenos, entre comillas, estamos tan ocupados, lo decíamos ayer, que no tenemos tiempo de pararnos una hora o media hora delante del Santísimo Sacramento para estar con el Señor. Tenemos tanto que hacer, estamos tan ocupados en no hacer nada. Siempre digo que hay dos tipos de perezas. La pereza pasiva, que efectivamente es aquel que es un poco blandito y que si puede, pues hace poco. Pero luego está el perezoso activo, que hace todo menos lo que tiene que hacer. Y lo que tenemos que hacer es estar con el Señor. Pero el peor de los ídolos, y podríamos ahí seguir dándole nombres a los ídolos, el ídolo triunfalismo, querer triunfar, querer tener éxito pastoral y que todas las cosas que hago en la parroquia me salgan siempre bien. El ídolo de ser aceptado por los demás. Pero el peor de los ídolos, ¿sabéis cuál es? El ídolo del egocentrismo, el ego. Ese es un tirano espantoso que siempre es mi criterio, lo que yo quiero, lo que yo opino, lo que a mí me parece, lo que creo que tiene que ser, de tal manera que cuando la vida o las personas no se ajustan a mis pensamientos, no se ajustan a mi modo de ver, me pueden ocurrir dos cosas. Una, o me entristezco y me entra una profunda tristeza cuando las cosas no salen como yo quiero o no son como a mí me parecen. La tristeza o la ira. Nos enfadamos con nosotros mismos o nos enfadamos con los demás, o incluso a veces hay gente que se enfada con Dios porque como no son las cosas como a mí me parecen, vaya ídolo, vaya tirano, que nos coge a todos, porque esto es el pecado original. No olvidéis que cuando la serpiente se acerca a Adán y Eva para engañarles, les dice, la esencia del pecado original es: si coméis del fruto, seréis dioses para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Seréis como Dios. El hombre quiere llegar a ser Dios por su propio camino y por tanto al ser Dios puede decir o puede convertirse en el autor del bien y en el autor del mal. Convertirse en definitiva en el autor de la verdad. Esta es la gran tragedia de nuestro tiempo. Lo decía Benedicto XVI, ¿os acordáis? En la misa de inauguración del pontificado decía que uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es la dictadura del relativismo, que cada ser humano quiere construir su propia verdad. Cada ser humano quiere decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en el centro de nuestro corazón se ha instalado un ídolo terrible que nos tiraniza, que nos esclaviza, que cambia nuestros estados de ánimo, que es el ídolo del egocentrismo, egoísmo, egolatrismo o como le quieran ustedes llamar. Pero ahí está, y nos engaña, y nos arrastra, y ese es el Egipto, ese es el faraón que muchas veces nos esclaviza. ¿Cuántas veces hemos conocido, yo por lo menos, sacerdotes que han ejercido el ministerio como una expresión de triunfo personal, que han incluso utilizado el sacerdocio para decir: qué bien, qué categoría tengo, qué bien lo hago, qué bueno soy el no va más, el number one, como se dice, ¿no?, de mi familia, de mi pueblo, de mi barrio, de donde sea. Y sin embargo, precisamente Cristo nos viene a liberar y Cristo nos viene a decir que todo eso es lo que no nos deja ser nosotros mismos, que el peor enemigo está dentro, no fuera, que la verdadera libertad se consigue cuando somos capaces de arrojar, de salir de ese mundo de mentiras, de ese mundo de imágenes, de ese mundo de comodidades y decir: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Pero ¿cuántos señores hay en nuestro corazón? Es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana.
¿Quién manda en mí? ¿Quién es el motor de mi vida? Tengo esa verdadera rectitud de intención en la cual todo lo hago para la gloria de Dios. ¿Trabajo para la gloria de Dios o he trabajado para la gloria personal? Nos llevaríamos muchas sorpresas si miramos nuestro corazón con sinceridad y decimos: ¿cómo me gusta quedar bien? A veces lo maquillamos y decimos: ¿cómo me gustan que las cosas salgan bien? Sí, eso está bien, evidentemente, pero es diferente que las cosas salgan bien a que yo quede bien. Esto no nos tiene que escandalizar, porque, hermanos, esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos, porque cuando en el libro del Génesis, en el capítulo 2, ejemplo, versículo 7, o en el Génesis 3, el primero, ¿no?, se habla de la creación del hombre, dice el autor del Génesis que Dios creó al hombre del barro de la tierra. Y por tanto Dios cuenta con que yo sea barro. Y lo propio del barro es que se rompe. Lo propio del barro es que se deshace. Lo propio del barro es que es maleable, que si el barro no está lo suficientemente mojado por el agua de Dios y no es maleable, se puede resquebrajar y romper. Somos barro de la tierra y es propio del hombre romperse. Y por tanto yo les pido que esta mañana, con la luz del Espíritu Santo, descubran cuáles son nuestras pobrezas, cuáles son nuestras pobrezas principales, y esas pobrezas seamos capaces de entregárselas al Señor. Aprender a ser pobre es la gran tarea. Me refiero a la pobreza espiritual, es la gran tarea del cristiano. De hecho, la puerta de entrada al reino de los cielos, la única puerta de entrada es en esta pobreza. Jesús decía: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque solo de ellos, solo los pobres en el espíritu pueden, o de ellos es el reino de los cielos. Y de hecho, la verdadera humildad no consiste en decir: por mi culpa, yo pecador, yo que no, eso lo decimos en misa, nos damos golpes de pecho y nos quedamos tan frescos. Hay gente que a veces dice: en mi humilde opinión. Bueno, pues sí, pues si es humilde, cállate, ¿no? ¿Para qué vas a decir nada más? Como dando a entender, haciéndonos nosotros nuestra propia alabanza de la humildad. No. La definición más bonita que he escuchado yo de humildad, una es de Santa Teresa de Jesús, que decía que la humildad no es otra cosa que andar en verdad. Pero yo escuché hace poco a Jacques Philippe, un autor francés que escribe unos libros maravillosos de espiritualidad, se los recomiendo mucho. Hay un libro magistral que se llama La libertad interior, maravilloso. Junto con Raniero Cantalamessa, yo creo que son los dos autores ahora mismo que más pegan, se puede decir, ¿no? O que más están leyendo, Jacques Philippe y Raniero Cantalamessa. Bueno, pues este hombre decía: ser humilde es tener paz consigo mismo. Ser humilde es sentirse a gusto consigo mismo siendo pobre. Porque si Dios no se escandaliza de mis pecados, yo tampoco me tengo que escandalizar. Es más, muchas veces nuestros pecados son el combustible que Dios utiliza para encender el fuego del amor dentro de nosotros. No olvidemos esto. Nuestros pecados son el combustible, la madera que Dios utiliza para que ese fuego del amor de Dios siga encendido. Y solo el que se sabe pecador, siempre pecador, es el único que comprenderá qué grande es el amor de Dios. Decía San Agustín que para cantar las misericordias de Dios, primero tengo que conocer la profundidad de mi propia miseria. Si no, jamás comprenderé la grandeza de su misericordia. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros al tener pecados perdemos la paz? ¿Cuántos de nosotros al tener pecados tiramos la toalla, nos rendimos? Decimos: ¿para qué vale la pena luchar? ¿Para qué vale la pena esforzarse? ¿Para qué seguir o buscar la santidad si esto para mí no es? La grandeza de un médico se demuestra con la gravedad de la enfermedad. Cuanto más grave la enfermedad, más mérito tiene el médico al curar al enfermo. Y grande es nuestra pobreza, grande es nuestra enfermedad personal, y esto nos tiene que llenar de una paz grandísima. Y por eso los cristianos nos reconocemos pecadores y nos quedamos con una paz inmensa. Y si no reconocemos el pecado nuestro con paz, si el reconocimiento de nuestro pecado provoca tristeza, angustia, ira o lo que sea, es que estamos haciendo un reconocimiento soberbio. Mirad, cuando uno se cae de una altura de 5 o 10 centímetros, se puede tropezar un poco, pero cuando uno se cae de una altura de 20, se pega un tortazo que se puede romper todos los huesos. Hay dos modos de pecar.
El modo de pecar de la persona sencilla que dice, bueno, si soy un animal, en España decimos animal de bellotas, al chancho, al cerdito, ¿no? Si soy un animal de bellotas, si esto es lo que yo sé hacer, si soy barro de la tierra, ¿qué cabía esperar de mí? Decían de San Felipe Neri que cuando se confesaba en Roma, terminaba la confesión, iba a hacer la penitencia, y después de cumplir la penitencia iba al sagrario y decía, Jesús, no te fíes de Felipe, que a la vuelta de la esquina te traicionará. Se conocía también que decía, bueno, estoy contentísimo de haber reconocido mis pecados, pero sé que me voy a volver a equivocar. Me gustaría que no, pero es fácil que me vuelva a pasar. Y cuando me pase no quiero perder la paz. Y está el modo de pecar del humilde, de la persona humilde, que dice, bueno, pues mira, esto es lo que soy. Pero tú me llamaste, lo decíamos ayer. Tú me llamaste para ser sacerdote y sabías que iba a cometer estas faltas, estas fragilidades, y ahora sí me sigues llamando. Me llamas por mi nombre, me sacas del barro, me limpias, me besas, me abrazas. La alegría del padre que encuentra al hijo pródigo porque vuelve, porque reconoce, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre no le deja de decir más, le abraza, le pone el mejor traje, le pone el anillo y mata el ternero cebado para hacer fiesta. Yo les voy a hacer una confidencia. Yo una vez descubrí, no hace mucho tiempo, que nunca me había confesado bien. Mira que me he confesado veces, tengo tantos pecados. Nunca me había confesado bien, porque siempre me había confesado para desculpabilizarme. Siempre me había confesado utilizando el sacramento para buscar mi propia paz personal, mi propio bienestar espiritual y emocional. Se me había olvidado que lo más bonito de la confesión no es tanto que yo me quede más tranquilo de conciencia. Lo más bonito de la confesión es la alegría del Padre al abrazar a un hijo. Lo más bello de la confesión no es mi movimiento de reconocer mi fragilidad, sino la belleza de Dios que en Cristo me ama hasta extremos incomprensibles. Qué mal me había confesado yo hasta entonces. Digo, qué gusto me he quitado como 20 kilos de encima. Me he confesado de esto y del otro, ya estoy como nuevo, ¿verdad? Salgo brillante, como esos coches que entre esos carros que entran en el túnel ese de lavado y salen todos encerados, brillantes y lavados. Y yo, pues no. Lo bonito de la confesión, lo bonito de reconocer mis pecados es que mis pecados engrandecen a Dios. ¿Por qué? Porque en el día del juicio final, cuando todo el mundo sepa y vea lo torpe que he sido, entonces dirán, qué bueno fue Dios, qué paciente fue Dios, qué grande fue Dios con este pobre sacerdote que tan torpe, que tan duramente trataba los sacramentos, a las personas, y sin embargo Dios siempre llamaba a la puerta y pedía conversión. Hay una poesía preciosa del siglo de oro, está en la liturgia de las horas, que dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosura soberana mañana abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a mi puerta? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a pesar de ser tan pecador, de ser tan pobre, de ser tan frágil, tú me invitas a una plena comunión contigo. Y por eso hoy le pedimos, Señor, concédeme la conversión. Por eso Jesús, ¿cómo comenzó Jesús la predicación del Evangelio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el inicio necesario de unos ejercicios espirituales. Si no empezamos por aquí, no empezamos bien. Decía San Agustín, ¿quieres edificar alto? Cava hondo. ¿Quieres edificar más alto? Excava más hondo. Cuanto más profundo veas hasta qué punto el pecado, los tiranos han llegado dentro de ti y dejes que el Señor entre en esas profundidades, más alto levantará el Señor el edificio de la salvación en la historia de tu vida. Por tanto, hoy damos gracias a Dios pues por tantas cosas que nos han pasado, por tantos momentos en los que me he cansado. Incluso damos gracias a Dios por todos los pecados que Él
siempre me ha perdonado y me ha hecho conocer, porque ahí Él ha estado más brillante que nunca. Ahí ha sido más Dios que nunca, más Salvador que nunca, más amor que nunca. Y esto sí vale la pena que hagamos un profundo examen de conciencia desde la paz personal. Porque si el Señor te lo hace ver y si el Señor te concede mirar todo eso, no es para que quedes avergonzado ni quedes confundido. Todo lo contrario, es para decir, es que yo te amo así. No te amo aunque seas así, te amo porque eres así. Nosotros en la parroquia tenemos, gracias a Dios, saben que en España tenemos una tragedia muy grande, que es la ley del aborto, y que en España cada año más de 100.000 niños son asesinados en el vientre de su madre. Es una tragedia, un genocidio que tenemos, por desgracia. Y de hecho, cuando a una persona se le dice que un hijo va a ser síndrome Down, se decreta su aborto. En la parroquia nuestra, gracias a Dios, hay mucha gente cristiana y tenemos muchos niños síndrome Down. Y aparentemente son menos inteligentes, que no es verdad. Aparentemente son más torpes, que no es verdad. Pero todas las madres dicen, teniendo muchos hijos, al que más quiero, el que más cariño me saca, el que más me importa, con el que más disfruto, es con este niño. Porque es el que más limitaciones tiene, evidentemente. Es el que más me necesita. Esa es la mente de Dios con nosotros. No quiero al sacerdote más perfecto. No quiero al sacerdote más virtuoso. No amo más al que todo lo hace mejor. Tal vez el sacerdote más amado por mí sea el sacerdote más pecador, el sacerdote más pobre interiormente. Creer que Dios existe no es difícil. Creer que Dios me ama, eso es lo difícil. Que me ama en mi pecado, que me ama en mi pobreza, eso es lo difícil. El demonio sabe que Dios existe, claro que lo sabe, pero el demonio no acepta que Dios le ama. No lo puede saber, no lo quiere saber, rechaza el amor de Dios. Y porque rechaza el amor de Dios, por eso se ha convertido en demonio. Y esa es la treta de Satanás con cada uno de nosotros. Nos dice, eres un sacerdote indigno, no lo estás haciendo bien, eres un fracasado, eres un cuentista, eres pura fachada, estás engañando al pueblo de Dios. Si supieran cómo eres de verdad, nadie te escucharía. Eso es lo que el demonio susurra al oído de cada uno de nosotros, para que se nos meta la tristeza, para que se nos meta la desesperanza, para que se nos coja la pena al corazón y nos bloquee. Ese es el juego de Satanás. No quiere que creamos en el amor de Dios. Pero la pregunta es, y con esto pretendo terminar, yo diré pretendo terminar, no diré termino, porque eso de terminar, ustedes que son predicadores como yo saben muy bien que empezar es muy fácil, terminar es muy difícil. Y terminar una plática, terminar una homilía de domingo no es fácil, pues una plática mucho menos. Pero yo con esta primera meditación de hoy le pido de verdad al Espíritu Santo que nos conceda a todos tener mucha paz interior sabiendo que somos pobres. Reconocer que necesitamos un Salvador, que yo todavía estoy en Egipto, que Dios ha escuchado el clamor y ha decidido liberarnos y llevarnos a una tierra prometida, una tierra de promisión donde haya paz. Y nosotros de algún modo somos Israel, claro que somos Israel, y necesitamos ser liberados. Sí que existe una correcta teología de la liberación, claro que sí, porque cada cristiano necesita ser liberado de todas sus opresiones interiores, de unos amos injustos que nos han tiranizado. Y entonces no hay más que hacer que entregar a Cristo esa pobreza, entregar a Cristo ese pecado, entregárselo en la oración, entregárselo en el sacramento de la penitencia, en la confesión. Estos días sería bueno que vayan preparando despacio una confesión más a fondo, más en profundidad. No las 4 cosas clásicas, sino ir a las raíces y hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos. Un ejercicio de honestidad, que no es poco, para ser adoradores en espíritu y en verdad, y conocer nuestra propia verdad. Y entonces Jesús decía, si escucharais mis palabras, conoceríais la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es fuente de libertad.
Y la verdad de mí mismo, la verdad de mi vida, la verdad de mi pobreza es la auténtica fuente de mi libertad. Solo soy libre cuando soy humilde, solo soy libre cuando reconozco mi fragilidad, solo soy libre cuando soy pobre, cuando reconozco esos ídolos a los que he adorado, a los que he servido. Y entonces Cristo es mi libertador, claro que sí. Y Él me libra de todo mal, siempre. Le pedimos a la Virgen Santísima que como buena madre ella nos enseñe el camino del amor de Dios, Madre del amor hermoso. Así la invocamos muchas veces, ¿verdad? La Madre del amor limpio, la Madre de Dios y por tanto Madre del amor verdadero. Que ella hoy, esta mañana y esta tarde, a lo largo del día de hoy, nos vaya haciendo, veo que algunos tienen cuaderno, otros tienen la agenda electrónica o lo que sea, ¿no? Ir apuntando cuáles son mis ídolos, mis esclavitudes, qué es lo que tengo que entregar al Señor. Y todo eso, pues, sin duda ninguna, supondrá para nosotros una descarga y sobre todo experimentaremos el gozo, la alegría del Padre, el abrazo del Padre. Cuánto te quiero, cuánto he esperado que dijeras estas cosas con paz, no sintiéndote rechazado por mí, sino sintiéndote precisamente más querido por mí que nunca. Dios te salve María.